Ahora sí. En los datos del ejercicio, miramos acá, ¿verdad? Y ese sería este dato, ¿verdad? Hasta que la fuerza con la cual se está empujando es superior a 313, se empieza a mover. Entonces, si lo quisiéramos ver en esta gráfica, 313 está en esta esquina. Una vez que yo ya logré llegar a ese valor, entonces caigo, por así decirlo, a esta especie de valle, en la cual, para mantener o garantizar de que se siga moviendo, solo debo aplicar una fuerza de 208 newton. Es decir, si yo ya apliqué una fuerza superior a 313, llego a este valor y ya se empieza a mover. Y una vez que se está moviendo, solo ocupo aplicar 208 newton para que se continúe moviendo a velocidad constante. Si aplico una fuerza por debajo de 208, entonces la caja se va a detener, porque la fuerza que estoy aplicando es inferior a la fuerza de fricción cinética. Si aplico exactamente el valor de 208, se va a mover a velocidad constante, que es el caso que nos están planteando en esta parte. Y si aplico una fuerza superior a 208, entonces la caja va a empezar a tener aceleración positiva, que es el caso que nos están planteando en el inciso Weber, que nos dice que encontremos a qué fuerza tenemos que empujarla para que éstas tenga una aceleración de 1.1. Entonces, por eso el enunciado dice que se empieza a observar que se empieza a aplicar fuerza. Y van aplicando fuerza y todavía no se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve, hasta que llega un punto de 313 que se empieza a mover. Entonces, 313, en este caso del ejercicio, sería la fuerza de fricción estática máxima. Y 208 sería la fuerza de fricción cinética. Entonces, teniendo en cuenta en eso, prosigamos con la resolución del ejercicio. Entonces, como decíamos ayer, recordemos que la fuerza de fricción estática solo nos sirve para determinar si el objeto se mueve o no. Una vez que determinamos si se mueve o no, entonces si se mueve nos olvidamos de ella. Y recordemos que la fuerza de fricción estática está en un rango. En este caso específico, el rango en el cual puede tener un valor antes de que el cuerpo se empiece a mover es entre 0 y 313. ¿Por qué ese rango? Bueno, ayer decíamos que si nos quedamos en un punto intervalo aquí, digamos 150, yo asumamos que estoy aplicando esa fuerza hacia la derecha. Si solo estuviera la fuerza de 150, entonces la caja se tendría que mover hacia la derecha. Pero en este caso, la caja no se está moviendo. Entonces, si la caja no se está moviendo a pesar de que estoy aplicando una fuerza, entonces significa que tiene que existir una fuerza que esté actuando también, pero en dirección contraria. Entonces, si yo estoy empujando con 150 hacia la derecha, tiene que haber otra fuerza de igual magnitud que se está aplicando hacia la izquierda. Y esa sería la fuerza de fricción estática, para este caso particular. Hago la sumatoria de fuerzas y me da 0, por eso no se mueve. Y eso puede ocurrir entre cualquier rango entre 0 y 312, porque a partir de 313, esta se empieza a mover. Entonces lo que ocupamos hacer siempre que estemos haciendo cualquier ejercicio es hacer un esquema. Y en este caso trabajamos con el diagrama de cuerpo libre. Este es el bloque de 45 kilogramos, esta es su masa. Y estas serían las fuerzas que se están aplicando sobre él. En las Y negativas, el peso. En las Y positivas, sería la fuerza normal, porque estamos en una superficie horizontal. Por lo tanto, la normal va en la dirección de las Y positivas. En las X positivas es la fuerza que estamos aplicando de 313 newton. Y como lo que nos están pidiendo determinar es el coeficiente de fricción estática y cinética, entonces en el caso específico que se aplica una fuerza de 313 tiene que ser la fuerza de fricción máxima.
Entonces, en ese caso que se empieza a mover, vamos a asumir, como estamos alcanzando el punto umbral, asumimos que ese valor se alcanza exactamente en 313. Porque si miramos, dice que empieza a moverse. O sea que una vez que se supere ese valor, empieza a tener algo de aceleración al cuerpo. Entonces estamos como analizando la fotografía de qué ocurre cuando la fuerza con la cual se está empujando es igual a 313. Entonces, como se empieza a mover, aún no tiene aceleración. Por eso decimos que la aceleración en X y la aceleración en Y, sus componentes son igual a cero. Entonces, una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, para poder calcular la fuerza de fricción máxima ocupamos la fuerza normal. Eso lo obtenemos del eje vertical. En la dirección de las y positivas está la normal y en la dirección de las y negativas está el peso. Entonces va a resultar de que la normal es igual al peso, en este caso. Entonces, creo que no se mira acá. Permítanme. Creo que es la resolución de la presentación. Bueno, pero ahí solo se multiplica, ¿verdad? 45 por 9.8. Y el valor de la normal, que también en este caso es igual al del peso, es igual a 441 newton. Creo que es porque tengo la barra abajo. Bueno, entonces ya identificamos cuál es el valor de la fuerza normal. Entonces ahora lo que procedería es trabajar en el eje horizontal, perdón. Entonces en este caso específico, hacia la derecha está actuando la fuerza con la cual se está empujando la caja. Y en la dirección contraria, hacia la izquierda, estaría la fuerza estática, fuerza de fricción estática máxima. Y, ojo, creo que lo habíamos mencionado ayer, tiene la misma forma de la fuerza de fricción cinética. Si recordamos, esta es la fórmula. Mu sub k, que mu sub k es el coeficiente de fricción cinética, por la normal, y esto es igual a la fuerza de fricción cinética. Entonces, para calcular la fuerza de fricción estática máxima, lo único que cambiamos es el coeficiente de fricción estática. Entonces este se pasa al otro lado, resulta que ambas fuerzas tienen que ser iguales en magnitud y se despeja, ¿verdad? Ya conocemos el valor de la fuerza normal, conocemos la fuerza que se está aplicando porque nos las proporcionan en el enunciado. Entonces eso lo despejamos para mu sub s, que sería el coeficiente de fricción estática, y nos queda este valor. 0. Ahí tendría que ser 71, ¿verdad? No, bueno, con las 4 cifras queda así. ¿Preguntas hasta acá? No, Lick. Entonces ya encontramos el primer coeficiente. Ahora seguimos con el siguiente, el coeficiente de fricción cinética. ¿Qué cambia? Bueno, ya nos dicen que la caja está en movimiento. O sea que ahora la fuerza que se está aplicando ya no es la fuerza de 313 newton, sino que vamos a trabajar con esta. ¿Por qué con esta? Bueno, porque nos están diciendo que se mueve a velocidad constante. Nuevamente, si la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero. Entonces, es un análisis similar al cual habíamos encontrado anteriormente, solo que cambia la fuerza que se está aplicando hacia la derecha, ¿no? Y a esta fuerza la llamamos F', porque no es exactamente la misma que la anterior, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre sigue siendo el mismo, normal Y positivas, el peso en Y negativas. Ahora hacia la izquierda ya no tenemos la fuerza de fricción estática máxima, sino que tenemos la fuerza de fricción cinética. Y hacia la derecha tenemos esta fuerza prima, que es la que garantiza que el cuerpo siga manteniéndose en movimiento. Hacemos el análisis en Y solo para verificar de que
Si las fuerzas que están actuando en el eje vertical en comparación al ejercicio anterior se mantienen, entonces el resultado de ese eje se va a mantener, ¿verdad? Y que los cambios que ocurren en el eje horizontal solo se van a reflejar en los parámetros del eje horizontal. Entonces nuevamente sumatoria de fuerzas es igual a fuerza prima, que es positiva, y en la dirección negativa la fuerza de fricción. Se pasa este al otro lado y queda este resultado. Entonces ahora despejamos o sustituimos que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética multiplicado por la fuerza normal. Este parámetro ya lo conocemos, este nos lo proporcionan los datos. Entonces ahora despejamos para mi sub k y este quedaría este resultado. Fíjense en lo siguiente, siempre o nunca, perdón, el coeficiente de fricción cinético va a ser mayor que el estático. Lo máximo que puede ocurrir es que sean iguales. Pero si no son iguales, entonces siempre el coeficiente de fricción estático va a ser mayor que el coeficiente de fricción cinético. ¿Por qué esto debe ser así? Bueno, por esta gráfica, ¿verdad? El umbral al cual empieza a moverse es determinado por la fuerza de fricción estática máxima. Si el coeficiente de fricción cinética fuera mayor, entonces esta gráfica estaría arriba. Entonces no tiene sentido o lógica seguir. ¿Preguntas hasta acá? No. No. Bueno, ahora miremos qué pasa, ¿verdad? Para el inciso B cambia algo, ¿verdad? Nos están diciendo que qué empuje debemos hacer, o sea, qué fuerza se tiene que dar para tener una aceleración a 1.1. Esa aceleración no nos dice en qué eje, ¿verdad? Pero por lógica, el bloque no es que se va a empezar a levantar, ¿verdad? Sino que tiene que ser un movimiento horizontal. Y siguiendo la lógica del inciso A, que sea la dirección a la cual se estaba moviendo. Entonces tenemos aceleración en X igual a 1.1 metros sobre segundo cuadrado. El diagrama sigue siendo el mismo, solo que ahora nos referimos a una fuerza doble primada porque es otro valor de F, ¿verdad? No era necesario repetirlo, pero solo para confirmar que la fuerza normal siempre sigue siendo igual al peso. Mientras no actúe otra fuerza en el eje vertical y estemos en una superficie horizontal, entonces la normal va a ser igual al peso. Pero solo es de que tengamos otra fuerza actuando en el eje vertical y esa relación ya no va a ser igual. Se los digo porque muchas veces en los exámenes cometen el error de ni siquiera verificar y solo ponen que la normal es igual al peso. Entonces, esa es la importancia del diagrama de cuerpo libre. Nos ayuda a identificar exactamente qué fuerzas están actuando en el eje vertical y qué fuerzas están actuando en el eje horizontal. Entonces el eje vertical sigue siendo de igual forma porque no hay nuevos cambios. El cambio ocurre en el eje horizontal. Y si se fijan y comparamos con esta ecuación, ahora ya no igualamos a cero. Antes igualábamos a cero porque la aceleración era cero. En este caso tenemos que igualar a masa por aceleración. Básicamente esta es la ecuación de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Y esta vendría siendo, el libro la presenta a veces como la ecuación de la primera ley de Newton. Cuando sabemos de que está en reposo o condiciones de reposo, entonces igualamos a cero. Entonces, la fuerza de fricción cinética es la misma. Recordemos, la fuerza de fricción cinética depende de la normal y del coeficiente de fricción estático. Perdón, cinético. La normal no cambia, ya lo verificamos. Y el coeficiente de fricción no va a cambiar si son los mismos materiales. Es decir, si es la misma caja y es el mismo material del piso, entonces el coeficiente siempre va a ser el mismo. Entonces, en este caso despejamos para esta fuerza primada, pasando la fuerza de fricción al otro lado. Este sería el coeficiente de fricción por la normal, más la masa
que es 45 por 1.1, que es la aceleración que nos presentan como dato. Entonces, para que pueda tener esa aceleración, entonces ahora se tiene que aplicar una fuerza de 257.52 newton. Entonces, si recordamos, 208 era para que se moviera a velocidad constante. Para que ahora tenga una aceleración de 1.1 metros sobre segundo cuadrado, entonces se tiene que aumentar la fuerza de 208 a 257.52. ¿Alguna duda? Consultas acá. No. Entonces vamos al último inciso. En el último inciso nos están preguntando cuál es la magnitud que se tiene que hacer para que la caja se empiece a mover. O sea, encontrar el valor equivalente de 313, pero en la luna. ¿Y cuál es la aceleración? ¿Y cuál sería la aceleración si se mantuviera ese empuje? Es decir, la fuerza con la cual se encuentra para hacerle que se siga moviendo se mantiene. Es calcular la aceleración en ese caso. Entonces, como habíamos mencionado, lo que cambia es el valor de G. Si G cambia, entonces el peso va a cambiar. Si se mantiene horizontal y los mismos materiales, entonces va a cambiar la normal. Si la normal cambia, también van a cambiar los valores de las fuerzas de fricción estática máxima y fuerza de fricción cinética. Pero los coeficientes de fricción, tanto estáticos como cinéticos, si son los mismos materiales, se van a mantener. Entonces, sabemos que el diagrama de cuerpo libre se va a mantener. Entonces ahora decimos la fuerza normal, pero en la luna. Y en este caso sería la masa por la gravedad en la luna. Entonces ahora la normal, que antes era 441, en la luna es igual a 73.35 newton. Entonces, la fuerza de fricción, la fuerza que se requiere para que éste se empiece a mover, va a ser determinado cuando tenemos este caso, ¿verdad? Tratando de calcularlo con la fuerza de fricción estática máxima. Entonces la fuerza de fricción estática máxima, en este caso es igual a mu sub s por la normal en la luna. Mu sub s es el mismo, lo mantenemos, lo único que cambia es la fuerza normal. Entonces, si esto se repitiera en la luna, para que esta caja que pesa 45 newtons se empezase a mover, entonces se tendría que aplicar una fuerza de 52.06 newton. El cambio de la gravedad de 9.8 a 1.62 hizo que en la Tierra se ocupasen 313 newton. Entonces ahora en la Luna solo se ocupen 52.06 newton. Creo que me equivoqué en la interpretación. Sí, la última parte me equivoqué. Era yo calculé la fuerza para que esto se mantuviera a velocidad constante. En este caso sería que este valor de fuerza se mantenga, ¿verdad? Es la misma ecuación, solo que hay que despejar para masa por aceleración. Entonces en ese caso sería el valor, o sea, sería la fuerza que encontramos acá menos la fuerza de fricción cinética dividido entre la masa. En ese caso sería 52.06 menos la fuerza, el coeficiente de fricción cinético era
0.4717 multiplicado por la fuerza normal, que es 73.35, y todo eso dividido entre 45. Entonces, si se mantuviera el mismo empuje, la aceleración sería de 0.388 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, de tarea, vuelvan a hacer ustedes este procedimiento para confirmar que eso les da la respuesta. Les tiene que dar este dato. Licenciado, usted lo que casi no, bueno, es que no entendí muy bien, que lo que se equivocó fue porque lo puso constante. Sí, o sea, lo que me están pidiendo en el inciso es que calcule la aceleración que va a tener si la fuerza que se controla en el numeral, en el subnumeral I, perdón, se mantiene. Dice, ¿cuál sería su aceleración si mantuviera el empuje del inciso? Entonces yo lo que calculé es cuál es la fuerza, o lo que aparece aquí, perdón, es cuál es la fuerza para garantizar de que se siga moviendo a velocidad constante. Entonces lo que tiene que hacer es como una situación del inciso B. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Aquí ya no es la F sub B', sino que sería FB menos la fuerza de fricción cinética en la luna igual a masa por aceleración. Haciendo ese despeje, les da ese resultado que les dije de 0.388 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces lo que les estoy diciendo es que ustedes confirmen ese resultado con procedimiento y lo mandan, igual que ayer. Ah, ok, está bien. ¿Se entiende? Me voy a entender. Sí, ahora sí. Sí, ¿Dudas o consultas? yo tengo una, pero no con respecto al ejercicio. Ayer yo no mandé el que dejó de tarea. ¿Ese tiene puntos, es evaluado o solo es para Sí, aclarar dudas? evaluado. ¿Será que se lo puedo mandar hoy? Pero ahí no te va a valer lo mismo. No, no importa. Sí, mándalo. Vale, pronto, entonces. Otra consulta. Ninguno. Entonces pasamos al ejercicio 59. Am, Nos dicen que una esfera de 45 kilogramos y de un diámetro de 32 centímetros se apoya contra una pared vertical sin fricción y que está siendo sostenida por am, ese alambre, como se muestra en la figura. Y la masa del alambre es despreciable. Entonces nos piden dos cosas: que elaboremos el diagrama de cuerpo libre para esta situación y que digamos la fuerza con que la pared, perdón, que tan fuerte empuja la esfera a la pared. ¿Cómo podemos responder el inciso B? ¿Cómo sabemos con qué fuerza está empujando la esfera a la pared? Sería la misma con la que la esfera está haciendo en la pared. O sea, sería su contrario. ¿Y cómo lo calculamos? Exacto, lo que acabas de decir es cierto por la tercera ley de Newton, bueno. Pero ¿cómo calculamos esa fuerza? ¿O a qué sería igual?
¿Recuerdan la definición de fuerza normal? Sería la fuerza que está ejerciendo una superficie sobre un objeto que está en contacto con ella, ¿verdad? Lo que pasa es que generalmente estamos acostumbrados a que la fuerza normal esté en esta situación. Pero en este caso específico, la esfera al estar en contacto con la pared, esta está ejerciendo una fuerza sobre la pared, pero la pared también está ejerciendo una fuerza sobre esta. Y eso tiene que ser igual a la fuerza normal. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, tendríamos una situación como esa que tenemos acá. Hacia abajo está actuando el peso de la esfera. En esta dirección estaría actuando la tensión de la cuerda. Pero como la cuerda tiene una componente en X y la esfera no se está moviendo, entonces tiene que existir una fuerza que esté actuando hacia la izquierda. Y esa fuerza sería la fuerza normal. Ahora, no nos están pidiendo exactamente cuánto es la fuerza normal, porque lo que nos piden es con qué fuerza la esfera empuja a la pared. Pero por lo que había mencionado su compañero y tomando en cuenta la tercera ley de Newton, entonces esa fuerza con la cual la esfera está empujando a la pared tiene que ser igual a la fuerza con la cual la pared empuja a la esfera. Y eso vendría siendo la fuerza normal. Entonces, para este ejercicio, en sí la principal dificultad que se presenta es determinar este ángulo que existe entre X y la tensión en la cuerda. Debido a que en base a ese ángulo se determinan los valores de las componentes de la tensión, tanto para X o para Y. Entonces, ¿qué información tenemos? Nos dicen que el diámetro de la esfera es de 32 centímetros. Si el diámetro es de 32, entonces significa que su radio es de 16. O sea que en este caso, en este triángulo que se forma entre la cuerda, esta línea imaginaria horizontal y la pared, la hipotenusa tiene que tener un valor de 46 centímetros, porque es el radio de la esfera más los 30 centímetros de longitud que tiene la cuerda. Y este cateto, que sería el adyacente, ah, tiene el mismo valor que el radio de la esfera, es decir, 16 centímetros. Entonces sabemos que el coseno del ángulo es igual al lado adyacente entre la hipotenusa. Y en base a esa relación podemos encontrar cuál es el valor de teta. Entonces, teta va a tener un valor de 69.65 grados. Entonces, para poder encontrar el valor que nos están solicitando, el valor de la normal, el único dato que nos presentan o de las fuerzas que podemos calcular es el del peso, porque nos dan su masa. 45 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado y sería igual al valor del peso, ¿verdad? Pero no sabemos ni el valor de t, ni tampoco sabemos el valor de la normal. Tenemos dos incógnitas. Entonces, en estos casos, o en cualquier sistema, si tenemos dos incógnitas, ocupamos al menos plantear dos ecuaciones para resolver dichas incógnitas, ¿verdad? Entonces, esas dos ecuaciones las podemos obtener de las sumatorias de fuerzas tanto en X como para Y. Entonces, viendo el diagrama de cuerpo libre,
hacemos el mismo cambio que hicimos ayer, en el cual mencionábamos que es preferible resolver los ejercicios cuando tenemos una fuerza que no esté exactamente sobre un eje, sustituyendo a ese por sus componentes. Es lo mismo decir una fuerza o una tensión T a un ángulo arriba de las X, el eje de las X, o decir su componente en X actuando encima de las X más su componente en Y actuando sobre el eje Y. Trabajar con sus componentes o trabajar directamente con esta va a ser exactamente lo mismo. Pero el procedimiento de resolución es mucho más fácil trabajando con sus componentes en X y Y que trabajando de esta forma. Entonces hacemos esa sustitución. Entonces, como la esfera está en reposo, no se está moviendo, la aceleración en X y en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, las fuerzas que están actuando en Y, ¿quién sería? La componente de la tensión en Y, T sub Y, en la dirección positiva, y en la dirección negativa estaría actuando el peso. Y en el componente o en el eje horizontal estaría actuando la componente en X hacia la derecha o X positivas, y hacia las X negativas estaría actuando la normal. Entonces, del primer sistema, en Y lo tomamos primero porque uno de los valores que conocemos o uno de los valores involucrados ya lo conocemos, W. Entonces está relacionada la tensión y el peso. Entonces se pasa al otro lado, la componente en Y sería igual a la magnitud de la tensión multiplicado por el seno de teta. Y nos interesa despejar para T porque lo vamos a utilizar en el otro sistema. Entonces la tensión sería igual al peso entre el seno de teta. Y nos da que la tensión que está soportando la cuerda es igual a 470.36 newton. Una vez que tenemos este valor, entonces ahora cambiamos al otro eje, el eje horizontal. La ecuación a partir de la cual partimos es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Es igual a 0 porque ya sabemos que la aceleración tanto en X como en Y es igual a 0. Entonces, las fuerzas que están actuando es, ya hemos mencionado, en la dirección hacia la derecha, la componente en X de la tensión, y hacia la izquierda está actuando la normal. En este caso, lo que nos interesa saber era el valor de la fuerza normal, entonces despejamos para esta. Y tiene que ser igual a la componente en X, ¿verdad? Y la componente en X es igual a la magnitud de la tensión por el coseno del ángulo. Y en este caso, ya teníamos el valor de la tensión, lo encontramos acá, 470.36, y el ángulo es 69.65. Entonces, completando los cálculos, obtenemos que el valor de la fuerza normal, es decir, la fuerza con la cual la pared está empujando a la esfera, su magnitud es de 163.57 newton. Entonces, si la pared está empujando a la esfera con 163.57 newton, entonces la esfera está empujando a la pared con 163.57 newton. ¿Por qué son exactamente iguales? Porque no hay aceleración en este caso. ¿Alguna duda o consulta? No, Vale. ninguna. Entonces, tomémonos un receso ahorita y nos miramos a las 8:05. Gracias. Perfecto.
Todos pueden ver proyectado el ejercicio 54 del capítulo 4. Sí, Chilik. Bueno, este ejercicio se caracteriza porque, a diferencia de los demás casos que analizaremos en la clase, aquí tenemos en consideración el peso de la cuerda. Y la cuerda de la cual estamos hablando es esa que está entre los dos bloques, que tiene un peso que tiene una masa de 4 kilogramos. Entonces, al analizar el peso de la cuerda o al considerarla, eh, ocurre que ya la tensión exactamente sobre esta ya no tiene que ser igual. Por ejemplo, no sé si habíamos hecho uno de cuerdas, creo que no, ¿verdad? Bueno, sí, es el de la esfera. Ayer decíamos que para el análisis de cuando tenemos una tensión, asumíamos de que habían dos tensiones en el interior de la cuerda. Recuerdan que ayer cuando hicimos el ejercicio, ah, déjenme lo busco. El ejercicio 5.10. Dependiendo de la zona de interés, al menos en esta cuerda, nosotros analizábamos de que, perdón, le cambiamos la dirección. Entonces la tensión 2, que era esta sección entre la zona 1, cuando analizábamos la zona 2, la tensión 2 iba en esta dirección, en el segundo cuadrante. Pero cuando analizábamos para la zona 1, o sea, esta parte de acá arriba, esa misma tensión ahora la analizábamos o le ponemos una dirección que iba en el cuarto cuadrante. El tener estas dos tensiones actuando sobre la cuerda nos garantiza, al menos en el análisis, de que esta no va a cambiar su forma, no se va a estirar. Aunque sabemos muy bien que en la realidad, naturalmente ya sean cuerdas o cables de acero u otro elemento que estemos o utilizando, va a tener una cantidad en la cual se va a estirar o recoger según sea la función, ¿verdad? Pero entonces, asumiendo que existen dos tensiones en dirección opuesta, si sumamos dos fuerzas iguales en dirección opuesta, el resultado sobre ese es que no tenemos ningún cambio, ¿verdad? En sus condiciones de movimiento. Entonces, esa condición se va a aplicar en la mayoría de los ejercicios que se les van a plantear. Pero el ejercicio 54 del capítulo 4 tomamos en consideración el peso o la masa de dicho bloque, perdón, de dicha cuerda. Entonces eso va a hacer de que ya las tensiones al interior de esta cuerda ya no sean iguales. Eso para que lo tengan en cuenta, que eso es un ejercicio especial. No se tienen las mismas condiciones o expectativas que en la cuerda que otros elementos. Entonces nos dicen que esta cuerda que une ambos bloques tiene una masa de 4 kilogramos y que arriba sobre el primer bloque se está aplicando una fuerza de 200 newton. Entonces nos piden que hagamos el diagrama de cuerpo libre tanto para el bloque de 6 kilogramos, para el de 5 y para la cuerda de 4 kilogramos, identificando las fuerzas que actúan sobre estos, que calculemos la aceleración del sistema. Si están unidos, entonces todos se tienen que mover, o todos tienen que tener las mismas condiciones de movimiento. O sea, no es decir de que el bloque de arriba va a tener una aceleración de 4 y el bloque de abajo va a tener una aceleración de 3. Todos se van a mover con, con la misma, con las mismas condiciones de movimiento.
Y nos piden que calculemos después la tensión en la parte superior de la cuerda y la tensión en la parte media de dicha cuerda. Entonces, si se puede calcular la tensión en diversas partes, entonces muy probablemente la tensión no va a ser igual. Entonces identificamos el bloque A y el bloque B. Para el bloque A, en la dirección de la Y positiva solo tenemos la fuerza de 200 newton. Pero en la dirección de las Y negativas tenemos el peso de este bloque y también la tensión 1, que la tensión 1 en este caso sería lo que tendríamos en la parte superior de la cuerda, ¿verdad? Sobre la cuerda tenemos en la parte superior la tensión 1. Si se fijan, el cambio aquí ya no es asumir de que en todas las partes de la cuerda es la misma tensión, sino que ahora lo miramos por zonas. Pero siempre tomamos el principio de las dos tensiones opuestas. Para el diagrama de cuerpo libre del bloque A, la tensión 1 va hacia abajo, pero para el diagrama de cuerpo libre de la cuerda, este va hacia arriba. Después está el propio peso de la cuerda, de 4 kilogramos, y al final de la cuerda tendríamos la tensión 2, que vendría siendo más o menos relacionada en la parte inferior. Y esta tensión 2 va a estar presente en el diagrama de cuerpo libre para el bloque B, solo que ahora en la dirección hacia arriba. Y el peso del bloque B en la dirección de las Y negativas. Recuerden que todos estos documentos están presentes en el campo virtual, o sea que los pueden ver con mayor detenimiento en caso vaya muy rápido ahorita. Teniendo los diagramas de cuerpo libre, entonces ahora hacemos, perdón, acá está el inciso B, la aceleración que va a tener el sistema. En este caso es sencillo calcularlo. No tenemos un diagrama de cuerpo libre de todo el sistema, pero esta fuerza podríamos ver todo este bloque como un total, ¿verdad? Como que si fuera una sola masa. Solo que en vez de ser 3 masas, lo miramos como una masa de 15 kilogramos. Visto de esta forma. Entonces tenemos una sola masa de 15 kilogramos. Esa masa de 15 kilogramos va a tener un peso total, que vendría siendo la suma de los pesos de cada uno de estos. Entonces, como lo que nos están pidiendo la aceleración, entonces sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a la masa total por la aceleración en Y. ¿Qué fuerzas actúan? En la dirección de las Y positivas, la fuerza de 200 newton. Y en la dirección de las Y negativas, el peso total de los 3 elementos. Y esto igual a masa por aceleración en Y. Sustituyendo el peso, que es igual a la masa por la gravedad, posteriormente, entonces, despejamos por aceleración, pasando a dividir la masa al otro lado. La masa en el término que tiene la gravedad se elimina y solo queda dividiendo la fuerza. Entonces, sustituyendo los datos, que se conocen todos, va a resultar que al aplicar esa fuerza de 200 newtons sobre el sistema que se tiene ahí, las dos masas y la cuerda, estos se van a mover con una aceleración en la dirección de las Y positivas de 3.53 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces, ese sería el resultado. Para el inciso C, ¿sí? ¿Qué dijo que significaba M sub T? Masa total, acá arriba está. Masa del bloque A más la masa de la cuerda más la masa del bloque B. Ya, gracias. En el inciso C, entonces, nos piden que calculemos la tensión en la parte superior de la cuerda. Y para eso nos va a servir el diagrama de cuerpo libre que ya teníamos para el bloque A. Porque esa parte superior sería la que identificamos en esta parte de acá.
Entonces, como ya sabemos la aceleración, como sabemos que si, por ejemplo, lo que había mencionado, la aceleración en este caso específico que tiene el bloque A tiene que ser igual a la masa del bloque B. Y a su vez, perdón, tiene que ser igual a la masa que tiene la cuerda. O sea, es imposible que la cuerda se mueva a una aceleración distinta a la aceleración que tiene cualquiera de los dos bloques. Se tienen que mover con la misma aceleración o tienen que tener las mismas condiciones de movimiento, dicho de otra forma. Entonces, como ya encontramos esa aceleración nos puede servir para el análisis de cualquier parte del cuerpo, o de cualquier cuerpo, perdón. Entonces, lo que andamos buscando, cuál es el valor de T1. Entonces, está F en la dirección de las Y positivas y está T1 en la dirección de las Y negativas, y el peso del bloque A en la dirección de las Y negativas. Y esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Acá es la masa A porque estamos utilizando el diagrama de cuerpo libre del bloque A, entonces la masa involucrada es la del bloque A. Acá utilizábamos la masa total porque estábamos analizando como un todo, por así decirlo. Entonces, siendo el despeje para la tensión 1, nos queda de esta forma. Simplificándolo, sería igual a la fuerza menos la masa A multiplicado por la aceleración gravitacional G más la aceleración en Y. Entonces, despejando, el valor de la tensión que tendría la cuerda en la parte superior tendría que ser igual a 120.02 newton. Si se fijan aquí, el cálculo no es nada del otro mundo. Es matemáticas de sexto grado o primer curso. Pero todo se simplifica una vez que hicimos un trabajo correcto con el diagrama de cuerpo libre. Si el diagrama de cuerpo libre aquí estuviese equivocado, entonces todas las ecuaciones que salieron de por ende, serían erróneas. Entonces, cuando estén haciendo el diagrama de cuerpo libre, traten de, de meditar bien qué es lo que están asignando en cada uno de estos. Para el inciso D, lo que nos piden es cuál es el valor de la tensión en la parte media. Entonces, para encontrar en la parte media, no tenemos ningún diagrama de cuerpo libre en la parte anterior, ¿verdad? Si se fijan, aquí tenemos, este es el diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Este es el diagrama de cuerpo libre para la cuerda, considerando el subtotal, y este sería el diagrama de cuerpo libre para el bloque B. Entonces, por eso hacemos este diagrama adicional de qué es lo que está ocurriendo a la mitad de la cuerda. Entonces, agregamos una nueva tensión que llamamos la tensión a la mitad, que tendría que ser el valor que sería nuestra incógnita, ¿verdad? Y asumimos que siempre tenemos en la parte superior la tensión 1, y ahora solo tenemos la mitad del peso que está actuando hacia abajo. Entonces solo tenemos movimiento en la Y, por eso solo usamos sumatoria de fuerzas en Y. Y tendría que ser igual a masa por aceleración. La aceleración es la misma que ya encontramos en el inciso B. Aquí solo cambia la masa a la mitad, pero de la cuerda, ¿verdad? Por eso es que aquí aparece 2 kilogramos. Si recordamos, la masa de la cuerda era de 4 kilogramos. Entonces, en base al diagrama de cuerpo libre, sería la tensión 1 en las Y positivas y en las Y negativas la tensión a la mitad menos el peso a la mitad. Nuevamente hacemos el despeje y nos queda similar que la vez pasada, solo que en vez de utilizar masa A, es masa a la mitad de la cuerda y tensión a la mitad. Ya tenemos el valor de la tensión 1 del inciso anterior. Entonces despejamos.
Si, por ejemplo, les hubiese tocado hacer el cálculo de la tensión a 3/4, entonces hubieran hecho la misma relación. Y aquí sería la masa de la cuerda en una ubicación de 3/4, o sea, 3 kilogramos. O si lo que les estuvieran preguntando, cuánto es el valor de la tensión en la parte inferior, entonces se hubiese tenido que trabajar con este diagrama que se tiene acá. Y repito, estos análisis los hacemos solo porque nos están diciendo que consideremos la masa de la cuerda. Por ejemplo, en este ejercicio que habíamos visto anteriormente, nos dicen que es un alambre delgado y con una masa despreciable. O sea que no tenemos en cuenta la cuerda. Igual creo que es el que tenemos acá, que miramos ayer. Bueno, no lo menciona, pero ni siquiera nos está diciendo que lo consideremos. Pero en este ejercicio, el 54 del capítulo 4, nos da directamente la masa de la cuerda, ¿vale? Entonces, si nos dan la masa de la cuerda y se nos especifica, entonces tenemos que considerar el valor de esto. Como les mencionaba, este es un ejercicio atípico donde se pide hacer este ejercicio solo es para que conozcan el procedimiento de cómo se hace. En caso tengan que considerar el, el propio peso que puede tener la cuerda. ¿Alguna duda o consulta? No, Lick. No, dale. ¿Les cambió la pantalla? Sí, sale transmisión en pantalla. Sí. Entonces... Para terminar hoy, resolvamos este ejercicio del capítulo 15. ¿Me escuchan siempre ahora? Sí, Lick. Sí. Bueno, esto que se tiene aquí, o que les aparece proyectado, es algo conocido como la máquina de Atwood, en el cual se utilizaba para facilitar subir o bajar elementos. Entonces, si se fijan, aquí lo que se intenta subir son esos bloques que tienen un peso de 15 kilogramos y se está utilizando un contrapeso de 28 kilogramos para poderlos mover fácilmente. Entonces esta máquina de Atwood es básicamente una combinación de con, poleas con cuerdas. Entonces nos están pidiendo que dibujemos los diagramas de cuerpo libre y que es en la primera parte que después calculamos la aceleración que tiene el sistema. Al igual que el ejercicio anterior, el 54, si están unidos por una cuerda, ambos cuerpos, entonces van a tener las mismas condiciones de movimiento. Es decir, si los bloques están subiendo con una aceleración de 2 metros sobre segundo, entonces el otro tiene que estar descendiendo con una aceleración de 2 metros sobre segundo, ¿verdad? Sí. Es decir,
Si este se mueve hacia arriba a una velocidad, entonces este se va a mover hacia abajo con la misma velocidad, ¿verdad? Si este tiene una aceleración hacia arriba, entonces este va a tener una aceleración hacia abajo, ¿verdad? Ahora recordemos algo Sí, que es vital para esto. Esto sería una aceleración en el eje y este también sería una aceleración en el eje Y, ¿verdad? Solo que este va en la dirección de la Y negativa, ¿verdad? Sí. Entonces las magnitudes son las mismas, no necesariamente la velocidad tiene que ser la misma. Si este está subiendo, la velocidad es positiva. Si el bloque de 28 kilogramos está descendiendo, entonces la velocidad tiene que ser negativa. Entonces, teniendo en cuenta eso, hagamos los diagramas de cuerpo libre. ¿Cuántos elementos tenemos que analizar? Dos, en, el de 15 y el de 20. Entonces en la tensión. ocupamos dos diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Los diagramas de cuerpo libre básicamente se requieren a las zonas que ocupamos analizar y a los objetos que también estemos analizando. Entonces, no les pusimos nombre. Digamos que este es la masa A y este es la masa B. Y acordémonos de esta relación, que la masa A es mayor que la masa B. Ya vamos a ver para qué ocupamos definirlo de esta forma. Entonces, para la masa A y para la masa B, ¿qué fuerzas están actuando en la masa A? El peso Ajá, el El peso. peso y la tensión. ¿El peso en qué dirección? Y hacia abajo. negativa. Ya negativa es que más está actuando sobre la masa A. La tensión que va positiva. En la dirección de la Y positiva, ¿verdad? Es decir, para la masa A tenemos su peso A en esta dirección. Y en la otra dirección tenemos a quién? La tensión. A la tensión, digamos tensión A en este caso. Y la aceleración en este caso que va a experimentar la masa A, ¿en qué dirección va? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Hacia la negativa. Entonces solo pongámoslo como referencia que nos va a servir después. La aceleración para la masa B, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Son iguales en magnitud, sí. Si están unidos por una cuerda, tienen que ser iguales en magnitud. ¿Qué fuerzas están actuando en, en la masa B? La tensión B Peso y la y tensión. el peso. Tensión B y el peso B, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de la misma cuerda, ¿verdad? Sí. Es decir, ambas masas están unidas con una misma cuerda. Entonces, ¿qué Sí, relación debe existir entre las tensiones? debería ser la misma. No hay fricción. Las tensiones. Que son iguales, ¿verdad? Y Sí, ahora lo podemos sí, llamar directamente
como T. Tensión A es igual a la tensión B y ambas son iguales a la tensión. ¿Y tiene sentido? Sí. Recordemos que en una cuerda asumimos que hay dos tensiones. Bueno, en este caso, tenemos a la tensión actuando en esta dirección y siempre tenemos a la tensión actuando en esta dirección, ¿verdad? Al final están en direcciones opuestas, aunque aparentemente ambos no aparentemente, aunque ambos vayan hacia arriba, al final están actuando en dirección opuesta. Entonces cumplimos el requisito que habíamos mencionado anteriormente. Entonces ya completamos el inciso A. Ya tenemos los diagramas de cuerpo libre. Ahora lo que nos están pidiendo es que calculemos la magnitud de la aceleración. Bueno, entonces para calcular esa aceleración ocupamos hacer análisis de fuerzas. Tenemos movimiento en X, No. No. entonces sabemos que no hay movimiento en X. Entonces lo que ocupamos hacer acá es sumatoria de fuerzas en Y. Perdón. Vamos a hacer para la masa A y para la masa B. Para la masa A, sería sumatoria de fuerzas en Y. Y en este caso debería ser igual a ¿qué? Tenemos A dos la masa opciones. por la aceleración. Pero aparte de eso, nosotros sabemos que la aceleración en la masa A va hacia dónde? Hacia abajo. Hacia ¿Podría abajo. ser gravedad? No. Es otra cosa que vamos a ver cuando encontremos el resultado. No puede ser gravedad porque la gravedad, recuerdan, es cuando va en caída libre. Pero en este caso va descendiendo, pero va atada a otro elemento que va subiendo. Entonces no puede ser caída libre. Aquí lo importante ver es el signo. Sabemos que es masa por aceleración, pero la aceleración va en la dirección de ¿quién? De las Y negativas. Sí, Negativa. entonces por eso queda así. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando? Tensión A, pero ya dijimos que la tensión A es igual a esto que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en Y para la masa A? Tensión y peso. Tensión positivo y el peso es Negativo. de esa forma, ¿verdad? Sí. Ahora hagamos lo mismo para la masa B. Siempre es sumatoria de fuerzas en Y. Y en este caso sería igual a ¿qué? A menos masa B por A. Sería positivo. Masa por Positivo aceleración. sería. Ah, Sí, sí, ¿verdad? Porque positivo. la aceleración va hacia arriba. Entonces en este caso sería masa B por la aceleración. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre la masa B en Y? Tensión y peso. Tensión positivo y el peso B negativo, ¿verdad?
de esta forma, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá, tenemos dos ecuaciones. Ahí tenemos algunas incógnitas. No sabemos ni el valor de la aceleración, porque es lo que nos están pidiendo. Pero tampoco sabemos el valor de la tensión, ¿verdad? Pero tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Y si se fijan, es lo que nos están pidiendo en el inciso C, que digamos cuál es el valor de la tensión. Entonces lo que nos están pidiendo es que digamos cuánto es el valor de la tensión y cuánto es el valor de la aceleración. La aceleración en el inciso B y la tensión en el inciso siguiente. Entonces, si lo queremos hacer en orden, primero resolvemos para la aceleración. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es básicamente despejar para sustituir tensión. O sea que tensión, en este caso, sería igual a el peso A menos la masa A por la aceleración, ¿verdad? Pero el peso es igual a ¿qué? A masa por gravedad. Y en este caso sería, o quedaría esa relación, que la tensión es igual a la masa A multiplicado por la diferencia de la gravedad y la aceleración. Y esto llamemos nuestra ecuación 1. Y del otro lado, de la ecuación para la masa B, entonces tenemos que la tensión va a ser igual al peso B más la masa B por la aceleración. El peso B es exactamente igual a la masa B por la gravedad más la masa B por aceleración. Entonces obtenemos otra ecuación de tensión que es igual a masa B, que es igual a la gravedad más aceleración. Y a esta llamemos la ecuación 2. Vamos a trabajar desde acá. Podemos igualar 1 y 2, pero sale mejor igualar 3 y 4. Entonces, la ecuación 3 es igual a masa por gravedad menos masa A por aceleración igual a masa B por gravedad más masa B por aceleración, ¿verdad? Y en este caso intentamos despejar para la aceleración, ¿verdad? Entonces quedaría algo así. Masa A por gravedad menos masa B por gravedad. Esto es igual a masa A por aceleración más masa B por aceleración, ¿verdad? Entonces acá nos quedaría que la gravedad es igual, perdón, la gravedad por la masa A menos la masa B es igual a la aceleración por la masa A más la masa B. Y ahora sí, despejando para aceleración, nos va a quedar este resultado. Que es la masa A menos la masa B dividido entre la masa A más
la masa B. Ahora, esto que encontramos aquí es la fórmula para calcular la aceleración para una máquina de Atwood. No importa el valor de las masas, siempre que tengamos dos masas en esta configuración, esta ecuación va a ser válida. Y recuerden lo que hemos dicho anteriormente, o sea, debemos de recordar que esta ecuación se cumple si la masa A es mayor que la masa B. Entonces, para cualquier ejercicio en adelante, si se acuerdan de esta expresión, solo la introducen y ya tienen la aceleración. Entonces, para encontrar la aceleración, solo sustituimos de la ecuación, ¿verdad? La aceleración es igual a la gravedad masa A menos masa B, masa A más masa B. La gravedad es 9.8. El valor de la masa A era 28 kilogramos y el valor de la masa B es 15 kilogramos. O sea que sería 28 menos 15. Acá sería 28 más 15 kilogramos. En este caso, ¿cuánto les queda la aceleración? ¿Encontraron el valor? 2.962. Sí, ese me da. Redondeando sería 63, ¿verdad? Cabalito. Sí, 2.963. Entonces ese sería el valor de la aceleración. Ojo en esta ecuación. Este término de masa A menos masa B entre masa A más masa B siempre va a tener esta relación. Va a ser igual a 1 si la masa B es igual a 0. Y si la masa B es igual a 0, entonces está en caída libre. Entonces, para la máquina de Atwood, siempre la aceleración tiene que ser menor que la gravedad. Sí. O sea, si ustedes están haciendo un cálculo para una máquina de Atwood y les queda un resultado de 13 metros sobre segundo cuadrado, está malo. El resultado de la aceleración les tiene que quedar entre 0, o sea, un valor superior a 0, y un valor inferior a g. O sea, la aceleración para la máquina de Atwood es un valor entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado y 0 metros sobre segundo cuadrado. Si les queda un valor fuera de ese rango, está malo.
Entonces lo que nos están pidiendo ahora es que calculemos la tensión, ¿verdad? Y la tensión la podemos calcular ya sea con la ecuación 3 o la ecuación 4. Entonces utilizamos la ecuación 3, que decía que la tensión es igual, a ver, era la masa A por la gravedad menos la masa A por la aceleración, ¿verdad? Sí. ¿Masa A cuánto es? Bueno, esto es igual a masa A. 28, creo. Sí. La masa es de 28 kilogramos. La gravedad es 9.8. Y la aceleración que encontramos es 2.963. ¿Cuánto les queda? 191.436. 191.5, ¿verdad? Punto, sí, 436, por eso. 436. Sí, Entonces, Quedaría en 4. Sí, 4:36. esta sería la respuesta del inciso C, ¿verdad? Si lo corroboramos con la ecuación 4, No, he's not allowed. es esa que tenemos acá, ¿verdad? La masa B era 15, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? 102.6. Mm. Nemo and No, no, Flounder. no. 191.04 me da. 191. No, 191, sí, está la respuesta. ¿Cuánto? Punto 44, 5. Lo mismo. La misma, sí. ¿Alguna duda o consulta? Entonces, si se fijan, para la máquina de Atwood ya queda generalizada la ecuación para la aceleración, que sería esta que tienen acá. Y también ya quedan determinadas las ecuaciones para la tensión. Ahora, al final creo que nos pedían que comparáramos la tensión con el peso de los ladrillos. ¿Cuánto es el peso de los ladrillos? Sería el peso W, ¿verdad? Esto es igual a la masa B por la gravedad. La masa B es 15 kilogramos multiplicado por 9.8, ¿verdad? ¿Cuánto les da el peso B? 147, ¿verdad? Sí. Sí, eso da. Chile. Entonces, si comparamos el peso B con la tensión,
La tensión es... No. Hay que calcular ambos pesos. Esto lo tenía al revés. ¿Cuánto le da el peso a? 274.4. 274.4. ¿Sí, verdad? Sí, eso da. Entonces las relaciones que tenemos aquí son estas. La tensión que va a tener la cuerda va a ser una fuerza intermedia entre las dos masas. Entonces lo inteligente sería, si se fijan, si lo que estamos viendo son ladrillos, entonces no tiene mucho sentido utilizar la máquina de Atwood si los ladrillos pesan menos que el contrapeso. Lo inteligente de utilizar la máquina de Atwood es, por ejemplo, que quizás la carga que tuviéramos sea la masa A. Así, para levantarla solo ocupamos un valor de fuerza o tensión en la cuerda inferior a su peso real. ¿Alguna duda o consulta? No, Lick. Entonces terminamos por hoy. Mañana no voy a poder estar dando las clases, tengo que salir a hacer unas mandados. Voy a tratar de subir algunos ejercicios hoy. Todos estos ejercicios, bueno, este que hicimos ahorita no está subido, pero espero que pasarlo a formato PDF y subirlo. Lick, una duda. Sí. La fórmula que usted usó para tensión se puede utilizar solo en el caso similar al de la máquina de Atwood o la podemos utilizar en algún otro caso. No, solo para máquina de Atwood. Estas ecuaciones solo son para la máquina de Atwood. Lick, los ejercicios que vaya a dejarnos para mañana, eso los hacemos y se los mandamos. Sí, o sea, no, o sea, no es que lo van a hacer. Voy a tratar de subir otros adicionales. Lo único que quedó pendiente para hoy creo que fue el ejercicio en el cual yo me había equivocado, que ustedes que encontraran y corrigieran el valor. Y él había puesto el valor correcto, que es de 0.388 metros sobre segundo cuadrado. Ya les digo de qué ejercicio era. El 5.29. Y el 5.29, el numeral doble I del inciso C. La tarea que dejo hoy se la mandamos al correo o al WhatsApp o cómo. Al WhatsApp. Perfecto. Ligo, una consulta. Sí. También va a subir los ejercicios de hoy, ¿verdad? Porque revisé en el campus y no hay, o sea, en la carpeta de los ejercicios adicionales no hay ninguno del capítulo 5. Bueno, a lo mejor fue que los jalé mal, pero sí, no hay problema. Ok, gracias. Gracias, Nick. Gracias, Lick. Sí, que entonces nos miraríamos el jueves. Bueno, Lick. Sí, que entonces. Gracias, Lick.